El currículum de Inés, la verdad es que es extensísimo y lo he resumido en una hoja. Es Master of Science en Urbanismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York, 1991. Doctora arquitecta, especialidad en urbanismo por la UPM en 1997. Ex becaria Fulbright, 1989-91. Profesora titular de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de aquí de nuestra universidad, de la Politécnica, en 1999. Ha sido profesora visitante en Londres y en Nueva York. Ha sido profesora invitada en las universidades Carlos III y Castilla-La Mancha. Ha desempeñado y desempeña los siguientes cargos públicos: directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad desde el 2009, miembro del Grupo Helsinki de la Comisión Europea desde 2009, subdirectora general de Arquitectura del 2006-2007, fue asesora ejecutiva de la ministra de Vivienda en 2005 y 2006, es codirectora de la revista Urban desde 2008 y su editora desde 1999, codirectora del proyecto Innovaciones de Género en Ciencias, Medicina e Ingeniería, en colaboración con la Universidad de Stanford y la National Science Foundation de los Estados Unidos, miembro, entre otros, del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación Urbanística, experta asesora de la Comisión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo, representante de España, entre otras, de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, autora y coautora de varios libros, entre ellos el libro blanco Situación de las mujeres en la ciencia española. Ha dirigido una docena de proyectos de investigación que no los he transcrito. Y ya por último, ya lo he dejado en autora de una treintena de artículos en revistas españolas y extranjeras y libros colectivos. Imparte regularmente conferencias en congresos, cursos y másteres en universidades españolas, europeas y americanas. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuando quieras. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a la Cátedra Ecoembes y a la Escuela de Ingenieros de Montes y a todos los presentes por estar aquí. Cuando hablamos de género, mujeres y medio ambiente, la verdad es que desde el punto de vista de la investigación, del conocimiento, hay mucho por hacer. Hay mucho por investigar. Hay mucha actividad práctica, mucha actividad desarrollada desde ONGs, desde organizaciones, desde los organismos internacionales, desde los gobiernos también, pero investigación, conocimiento científico con garantías científicas, no tenemos tanto, no tenemos tanto. Tenemos un poquito más de lo que ocurre en el tercer mundo, o en los países en desarrollo, incluso en los países que ahora se llaman emergentes, pero no tanto de lo que ocurre en el primer mundo. Y lo que ocurre en el primer mundo, como todo el mundo sabe, es lo más importante en términos de lo que está ocurriendo medioambientalmente en el planeta. Es decir, la mayor parte de las causas y de los fenómenos que producen, por ejemplo, el cambio climático, se producen en el primer mundo, pero sus efectos negativos se producen mayoritariamente en los países en desarrollo. Y además, lo que sí sabemos, aunque, insisto, hace falta avanzar en la investigación, sí sabemos que estos cambios y el medio ambiente no tiene efectos iguales entre hombres y mujeres, y que los estilos de vida y los comportamientos de hombres y mujeres afectan de manera diferente al medio ambiente, es decir, tanto en los inputs, en lo que causan las transformaciones medioambientales, como en los resultados, hay diferencias entre hombres y mujeres, y hay diferencias de género que tienen que ver con estilos de vida, con comportamientos y con patrones de consumo. Y además sabemos que los impactos de todos estos cambios en el medio ambiente, el cambio climático, los recursos acuíferos, etcétera, no solo tienen impactos diferentes por género, sino también por muchas otras variables, y que esas variables se entrecruzan. No podemos mirar solo al género, hay que mirar también a la región geográfica, norte-sur, países emergentes. También hay que mirar la edad y la generación, el nivel de renta, el estatus social y la educación. El nivel educativo incide mucho en la capacidad que tienen los individuos y los grupos humanos en adaptarse o en ser menos vulnerables a cuestiones medioambientales, el empleo. Ocurre con frecuencia que una gran parte de los enfoques
que se han tenido hasta ahora sobre estos temas han sido muy tecnológicos y solo más recientemente se están empezando a aplicar enfoques que consideren suficientemente las dimensiones sociales y humanas. Y aquí es donde interviene el tema del género, porque esto es necesario, estos enfoques desde las ciencias sociales y humanas son necesarios también, no solo, además de los tecnológicos, para adaptar las estrategias de actuación. Porque lo que también sabemos es que las estrategias que aparentemente son neutrales, o sea, las políticas, medidas legislativas o del tipo que sea, de inversión, proyectos, etcétera, que muchas veces se gestionan desde organismos internacionales o desde gobiernos o incluso desde ONGs, etcétera, cuando son neutrales, es decir, cuando no consideran explícitamente el género, suelen tender a ser ciegas al género y con frecuencia se da la situación de que refuerzan desigualdades existentes. Y por eso es necesario conocer mejor cuáles son las dimensiones de género y tenerlas en cuenta desde un principio al diseñar las medidas de todo tipo, por todo tipo de organismos, desde el principio hasta el final y el proceso de evaluación y realimentación de las políticas públicas. El cambio climático, que es uno de los temas fundamentales cuando hablamos de medio ambiente, actualmente saben que afecta sobre todo a los más pobres en el mundo. Y la mayor parte de los pobres en el mundo, Paloma, el 70% de las personas que están bajo el umbral de pobreza en el mundo son mujeres. Y la mayor parte se concentran en el tercer mundo. Las mujeres, siendo la mitad de la población o un poquito más, detentan solo, para que se hagan idea, un 1% de la propiedad de todos los bienes del planeta, el 1% de la propiedad. Pero el cambio climático también afecta a los habitantes del norte. Los habitantes del norte, decía, inciden en las causas del cambio climático y de la situación del medio ambiente global, pero también afecta a los habitantes del norte. Cada vez más en el norte estamos presenciando fenómenos naturales extremos, como inundaciones y sequías. Y los efectos de estos efectos naturales, de estos fenómenos naturales extremos, también son distintos para hombres y mujeres. Por ejemplo, en los países nórdicos, que en Europa y en el mundo desarrollado son los que están tomando el liderazgo en este tema, son los países nórdicos, hay una conferencia de ministros de medio ambiente de los países nórdicos, los 4 países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, y que desde hace ya más de una década están tomando el liderazgo en la investigación y en las políticas, en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, energía, cambio climático y género. Por ejemplo, ellos han estudiado ya bastante bien, ellos están empezando a producir conocimiento científico de lo que ocurre en el norte y en particular en el norte del norte, que es lo que a ellos les preocupa especialmente porque ellos tienen el problema del deshielo. Entonces, por ejemplo, las poblaciones tradicionales inuit y sami en el norte, ya cerca del polo, el cambio climático está destruyendo los modos de vida tradicionales, las condiciones que permiten la caza, la pesca o la ganadería de renos, por ejemplo, con condiciones que también tienen sus diferencias de género, con sus lados negativos en ambos casos, también para los hombres, pero que son diferentes y hay que conocer en qué estriban esas diferencias, porque las responsabilidades sociales, económicas, familiares y culturales son distintas por la división sexual del trabajo y por las formas de vida diferentes. Y entonces, en el norte, bueno, pues necesitamos reducir emisiones y necesitamos cambiar estilos de vida, necesitamos consumir menos. Los países industrializados son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1 billón de entre los 6 billones de habitantes que tiene el planeta consumen el 75% de toda la energía. Y la mayor parte de las emisiones que proceden de la industria y de los bienes de consumo se producen en el norte. ¿Cuáles son? Voy a darles alguna ilustración de cuáles son los cambios que se están produciendo en el sur, que de esto seguramente hablarán con mayor conocimiento más tarde. Pero, por ejemplo, en África hay algunos estudios que están diciendo que la reducción en precipitaciones y su mayor irregularidad, el cambio
en el inicio y el final de las estaciones, que cada vez es más impredecible, no se sabe cuándo van a empezar las estaciones, ni cuánto van a durar, ni cuándo van a acabar. El deterioro de los suelos y las pérdidas de ganadería y cosechas debidas a inundaciones, sequías y tormentas, durante los próximos 10 años, entre 75 y 250 millones de personas carecerán totalmente de agua o tendrán el acceso muy restringido, muy limitado. Las cosechas se reducirán en un 50% en muchos países por falta de agua. La seguridad alimentaria descenderá, muchas familias no podrán alimentarse porque una gran parte de la agricultura depende del agua de lluvia, y esto producirá conflictos generalizados sobre los recursos naturales, en particular el agua. Las guerras se incrementarán y el número de refugiados, con todos los resultados y el desastre que producen las guerras que todos conocemos. Y en el norte, como decía, también hay sus resultados ambientales. ¿Cuáles son los efectos diferenciales en el sur de este tipo de fenómenos? Como resultado de la división sexual del trabajo, saben ustedes que en la mayor parte de los países en desarrollo, las mujeres y las niñas, sobre todo, son responsables del acarreo de agua y del acarreo de la madera para encender fuegos, para elaborar comida, o sea, de la energía, de la generación de la energía para la vida cotidiana. Y si cada vez hay menos agua y está más lejos, esto hará que las mujeres tengan que recorrer cada vez más kilómetros en terrenos incómodos, difíciles, más lejanos, pasarán más horas al día trayendo y llevando agua. Eso reducirá el tiempo que tengan disponible para la educación de las niñas, las niñas en particular, el tiempo que tanto niñas como mujeres tendrán para poder tener un empleo remunerado. Incrementará la inseguridad, que es particularmente importante en zonas de postconflicto bélico. Hay una expresión conocida que es el water rape, la violación del agua. Violan a las mujeres cuando van a buscar agua, sobre todo en los países en situación de postconflicto bélico. Reduce en general pues, el tiempo que mujeres y niñas tienen para participar en la vida pública también, aunque eso está también limitado evidentemente por situaciones y condiciones culturales. Los hombres también se verán perjudicados porque al no poder hacerse cargo de lo que es el papel tradicional de alimentar a las familias tendrán que emigrar, etcétera, etcétera. Más condiciones de alcoholismo, etcétera, por el estrés generado por la incapacidad de hacer frente a su condición, a su tradicional papel de la persona que tiene la responsabilidad de alimentar a la familia. Bueno, pues y además hay otro factor que también ha sido estudiado en bastantes casos, que es la diferencia por género en los efectos de las catástrofes naturales. El riesgo de muerte es 14 veces mayor para las mujeres que para los hombres ante una catástrofe natural. Y esto tiene que ver sobre todo con factores culturales en los países donde tienen lugar esas catástrofes. En Bangladesh, en una inundación que hubo en el año 99, el 90% de las personas que fallecieron fueron mujeres. ¿Y por qué murieron? Murieron porque no se enteraron de lo que iba a ocurrir. Estaban en sus casas porque tradicionalmente la cultura no les permite ocupar el espacio público ni estar en el espacio público, y solo las personas que estaban en lugares públicos se enteraron de lo que estaba ocurriendo y pudieron escapar. No se enteraron por estas condiciones culturales y también porque no sabían nadar. A las mujeres no se les enseña a nadar en muchos países. Sin embargo, en Honduras, un huracán más o menos en la misma época, en el año 98, no murió nadie. Y no murió nadie porque se había hecho una preparación previa a toda la población y una preparación previa que había considerado las diferencias de género en cómo formar y en cómo preparar las actuaciones en caso de desastre. Las instituciones internacionales decía Paloma hace un momento, hace ya mucho tiempo que están alertando sobre la necesidad de vincular el género en todas las actuaciones que tengan que ver con el medio ambiente. En la Conferencia de Río, la Cumbre de la Tierra del año 92, que se firmó la Convención
del cambio climático. La firmaron 192 países. En esa convención no se menciona el tema del género para nada. Sin embargo, ahí también en Río se firmaron 3 documentos en los que sí se habla de la importancia del género y de las mujeres. La Agenda 21, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención para combatir la desertificación. Y desde entonces los países nórdicos, como digo, han tomado el liderazgo y la iniciativa para que se avance en esta dirección y han financiado la participación de mujeres del sur, de países del sur del mundo, en todos los eventos y en todos los actos que han sido continuación de la Convención del Cambio Climático. Se llaman los COP. Y en el primero, organizando eventos paralelos donde se trata el tema del género, las mujeres, el medio ambiente, el cambio climático, la energía, etcétera. Y por primera vez, en el que se celebró en Marrakech en el 2001, se menciona explícitamente la necesidad de considerar el género y de contar con las mujeres en los procesos de participación. En Río 2010, en Johannesburgo, en 2002, se menciona de nuevo la Agenda 21 y el género. Y se dice que, bueno, que vamos avanzando por el camino correcto, pero no suficiente ni suficientemente bien. Y bueno, tenemos Río +20 y ahora es momento de actuar de nuevo. Convendría participar en Río +20 y hacer una declaración para apoyar. Yo recibí ayer una declaración del Lobby Europeo de Mujeres que van a presentar sobre género y energía y cambio climático en Río +20. Y me pedía a una asociación de mujeres del Mediterráneo que les ayudara a redactar otra declaración. Y aparte de estos acuerdos que van tomando cuerpo en los organismos internacionales en los que se trata específicamente del medio ambiente, Paloma mencionaba la Comisión de Desarrollo Sostenible, la CSD, Commission on Sustainable Development de Naciones Unidas, y los Objetivos del Milenio. Y tenemos toda esa serie de políticas que son las específicas en el campo del medio ambiente. Pero, por otro lado, tenemos todo lo que viene de las mujeres, de las políticas públicas de género y mujeres. Y ahí la primera ocasión en la que se habla de género y de esta vinculación entre desarrollo, igualdad de género y participación de las mujeres es en Nairobi, y muy importante el Congreso de Mujeres de Pekín, de Beijing, del año 95. Allí el tema del medio ambiente aparece como una de las 12 áreas críticas para las mujeres. Se llama Mujeres y Medio Ambiente, el objetivo estratégico K. Y esta plataforma de acción sí tiene un seguimiento. Como saben, hace 2 años se celebró el 15 aniversario del Congreso de Mujeres de Pekín, y ahí se ha retomado el avance y se está continuando en cómo avanzar a partir de lo que se ha conseguido en 15 años. También muy importante en el seno de Naciones Unidas, la Comisión sobre el Estatuto de las Mujeres, la CSV, que es la equivalente a la Comisión de Desarrollo Sostenible, sobre el desarrollo sostenible, es la CSV, y además se reúnen a la vez, en el mes de marzo, todos los años. Yo he estado allí varios años y me ha tocado verlas a la vez, y a veces iba una y me escapaba la otra, porque había puntos en común que me interesaban en la otra. La de las mujeres, obviamente, se reúne en marzo porque el 8 de marzo es el Día de las Mujeres. Entonces, son 2 semanas de trabajos que empiezan a finales de febrero y acaban hacia el 10-12 de marzo. Y en la CSV se ha ido avanzando en sucesivas reuniones en cada vez Naciones Unidas pide más cosas, invita a más cosas a los Estados. Como la CSV son negociaciones en las que se alcanzan acuerdos, y a partir de ahí, lo mismo que la Comisión de Desarrollo Sostenible, los acuerdos de organismos internacionales después se empiezan a filtrar en las agendas de los Estados y se empiezan a filtrar en la agenda de la Unión Europea, y eso después en los Estados, etcétera. Son importantes. Parece mucha palabrería, pero son muy importantes los acuerdos que se alcanzan en las comisiones de Naciones Unidas. En el año 2002, la CSV, la Commission on the Status of Women, requiere que el género se integre en toda la investigación sobre el impacto y las causas del cambio climático.
en el 2008, declara que los efectos del cambio climático no son neutros desde el punto de vista del género, que esto está vinculado con la división sexual del trabajo y con temas culturales, y pide acciones específicas para la igualdad, pide a los países que hagan transversalidad de género, gender mainstreaming, que hagan políticas de género, y pide a los países reforzar la participación de las mujeres, porque en todos estos acuerdos, en todas estas negociaciones del cambio climático, etcétera, la presencia de mujeres es prácticamente nula. Y después, en el año 2009, pide a los países que incluyan el género como un principio sistemático en las negociaciones del clima. Bueno, decía al principio que no tenemos tanto conocimiento científico sobre los vínculos entre género, energía, cambio climático, etcétera. Yo ahora querría, así de manera muy breve, hacer un pequeño resumen de lo que se sabe, más o menos, para que vean cuáles son los temas principales, y mirando más al norte, porque el efecto está en el sur, pero las causas están sobre todo en el norte. Entonces tenemos que mirar al norte. Y hay cuatro campos fundamentales donde se producen las diferencias y donde, o sea, 4 campos fundamentales que son los que producen los que tienen efecto y donde se producen diferencias de género. En primer lugar, la energía, el uso de energía. En segundo lugar, la alimentación y, en particular, el consumo de carne. En tercer lugar, el consumo en general de todo, que el consumo, cuando se ven las estadísticas de consumo de los hogares, en realidad lo que se está viendo es qué es lo que hay detrás de producir estas gafas. Por ejemplo, ¿no? Cuánta energía o cuánta agua o cuánto de todo hay, o transporte, lo que sea, hay detrás de esto. Hay que ver a partir de qué datos, cómo se hacen los cálculos y qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Porque desde otro punto de vista, por ejemplo, el otro gran grupo al que hay que mirar es el transporte. El transporte supone en Europa, para que vean la magnitud de estas cosas, ¿no? El transporte en Europa consume 1/3 de toda la energía. Que se consume en Europa. Y la industria más los hogares, 1/4 cada uno de toda la energía. La diferencia entre hombres y mujeres, un estudio en Suecia, claro, estos estudios tienen ámbitos limitados, porque para hacer números de verdad con garantías se definen, un método científico pues se define un ámbito de estudio, unos métodos, unas variables y a ver qué es lo que específicamente se está midiendo, ¿no? Pero un estudio en Suecia sobre el transporte que medía la diferencia en el consumo de energía según el transporte entre hombres y mujeres, decía que el 40% de toda la energía usada por hombres, consumida por los hombres, es en transporte. Y la cifra para las mujeres es solo el 25%. Diferencias sustanciales. Otros estudios también han demostrado que hombres y mujeres conservan y tienen actitudes ante la conservación de energía diferentes. Hay estudios, por ejemplo, sobre cómo responden hombres y mujeres a las campañas de concienciación sobre conservación de energía, sobre uso de energías renovables, etcétera. En esos estudios se ve muy claramente cómo los hombres dan prioridad a las soluciones técnicas, mientras las mujeres están más dispuestas a cambiar sus comportamientos en la vida diaria. Las mujeres son más receptivas a las campañas y a esa posibilidad de modificar, las mujeres prefieren también en mayor medida que los hombres las energías renovables, están más dispuestas. En el tema de la alimentación, la FAO, la organización, la FAO en el año 2006 publicó un informe en el que se decía que la ganadería vacuna es una de las principales amenazas para el medio ambiente. La producción global de carne se incrementará en un 50% en los próximos años, y esto significa que de 229 millones de toneladas que se producían en el año 2000, en el año 2050
eso se va a traducir en casi un 50% más, 465. Y el número de animales necesarios, la cabaña necesaria para cubrir esa demanda, amenaza la biodiversidad del planeta. El 70% de todo el suelo agrícola ahora está utilizado por ganadería vacuna, para el consumo de carne, y el 30% de todo el suelo, que eso es equivalente al 30% de todo el suelo del planeta. Y esto genera ahora, no dentro de unos años, cuando, según lo que es la evolución de las demandas de consumo, sino ahora genera el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que el sector de transporte. Los estudios nos están diciendo que el consumo de carne varía de manera significativa entre hombres y mujeres, descontando incluso lo que son las necesidades diferenciales de consumo energético por la diferencia configuración biológica y física de hombres y mujeres. Los estudios sobre hábitos alimentarios, que se han hecho varios en distintos países, yo les voy a mencionar aquí un dato de uno realizado en Dinamarca. El consumo de carne en el año 2006 para los hombres era 139 gramos diarios, las mujeres 81 gramos por día. Y en general los estudios sobre consumo, sobre hábitos alimentarios dicen que los hombres consumen más carnes, patatas y pan y las mujeres más fruta, vegetales y lácteos. Y también hay estudios sobre el interés diferencial que tienen hombres y mujeres sobre el origen biológico de los productos, sobre cómo interpretan, leen y reclaman información en las etiquetas de los productos, de dónde vienen, qué garantías tiene, etcétera, ¿no? En el consumo hay diferencias muy sustanciales también entre hombres y mujeres, en el consumo en general, de bienes de consumo. El 80% de las decisiones de compra las toman mujeres, pero los hombres gastan el 80% de los ingresos familiares. Entonces, las mujeres compran bienes básicos y baratos y compran mucho más, pero los hombres compran los bienes más caros, coches, casas, electrónica, viajan más y vuelan más. Y esto también está evidentemente muy vinculado al nivel económico. Y lo que también los estudios nos están mostrando, curiosamente, es que niños y niñas reproducen estos patrones, y que cada vez el consumo se inicia más temprano. Bueno, todo esto evidentemente sobre el nivel de consumo hay que cruzarlo con otras covariables, sobre todo nivel de renta, también educación, es muy importante. Los patrones de consumo dependen mucho de la educación, la edad, la región, etcétera. Y tiene mucho que ver con actitudes y estilos de vida. Y para terminar, les querría hablar del transporte, que es un tema que yo he estudiado personalmente, y les querría mostrar también el proyecto de innovaciones de género en ciencia, medicina e ingeniería, que es este. Les voy a poner aquí en ingeniería, en este proyecto, que es un proyecto que se inició en la Universidad de Stanford y está cofinanciado por la National Science Foundation de Estados Unidos y por la Comisión Europea. La Comisión Europea nos ha pedido que empecemos que produzcamos algunos estudios de caso relacionados con medio ambiente y con energía. Porque para la Comisión Europea estos son algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea en los próximos años y están identificados en el nuevo programa marco de investigación, el Horizonte 2020, que, como saben ustedes, está en estos momentos en proceso de negociación. El nuevo programa marco de investigación de la Comisión Europea ha definido una serie de prioridades, de temáticas prioritarias para la investigación europea, entre las que están la energía, el cambio climático, el envejecimiento saludable para todos, la seguridad alimentaria, el tema de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Y para todos estos temas, la Comisión Europea son temas prioritarios para la financiación de la investigación. Entonces, este proyecto de innovaciones de género, que se inició en Stanford y que tiene financiación múltiple, a la Comisión Europea le interesaba que hiciéramos algunos ejemplos de cómo aplicar los métodos de análisis de sexo y género en estos campos prioritarios para la investigación europea. Y entonces estamos ahora, por eso hemos hecho este repaso de qué investigación había, y hemos encontrado que había muy poquita investigación científica de verdad, ¿no? con las garantías. Es decir, esto es un campo en el que hay
mucho, mucho por hacer. Y lo que hemos incluido de momento son dos estudios de casos en los que yo he participado, uno de ellos sobre agua, que es en el tercer mundo y tiene que ver con el tema de la recogida de agua, las infraestructuras, las diferencias entre niños y niñas, mujeres y hombres, etcétera. Y también para que vean un poco lo que es este proyecto, que lo que hace es proporcionar métodos de análisis de sexo y género para la investigación científica y para la ingeniería. Y aquí están identificados los métodos principales y están explicados. A ver si se abre. Aquí se explica este método de cómo repensar conceptos y teorías para evitar los sesgos o los estereotipos o las ideas implícitas sobre los roles de sexo o género que muchas veces están en la investigación sin que uno sea consciente. Entonces aquí hay una explicación de lo que es este método y cómo se aplica. Y después, en los estudios de caso, pues eso se ilustra con un estudio concreto. Y en ingeniería tenemos de momento estos dos que se acercan a los temas de la mesa que nos ocupa de nuestra sesión de hoy, el del agua en el tercer mundo, bueno, pues aquí se explica cuál es la situación, qué se sabe sobre el tema, cómo esto supone una innovación de género en la investigación y en la actividad ingenieril, etcétera. Y después el otro que les quería mostrar es el transporte. ¿Dónde está? ¿No está? ¿Estaba? ¿No está? ¿Lo han quitado? ¿Lo han quitado? ¿Qué? Sí. Bueno, fíjate, en la reunión que tuvimos, estuvimos reunidos aquí en el CENIO el mes pasado y con todas las expertas y expertos en energía, en cambio climático, vinieron gente, vino la mayor experta en energía y género es una sueca que trabaja en la agencia de defensa sueca que se llama Annika Karlsson Kaniama y ella vino y entonces como resultado de la discusión yo les dije en el de transporte hay que cambiar estas tres cosas, pues deben estar haciéndolo porque de repente no está. Bueno, pues no lo puedo enseñar. Bueno, pues el de transporte es uno que hice yo y que está basado en una investigación que hice precisamente aquí en la Escuela de Arquitectura para el Ministerio de Fomento. Hice un análisis desde el punto de vista de género de las estadísticas de transporte, de cómo se recogen, identificando los sesgos, los errores, lo que falta, lo que no falta, etcétera. Bueno, yo les animo a que dentro de unas semanas lo miren para que vean cómo... Pero resumiendo muy brevemente, el transporte, las diferencias de género ya son muy sistemáticas, porque además, como el transporte es fácil de medir y de contar, aunque no se cuenta bien, que esto es lo que identifique ahí, todos los sesgos en la recogida de información, lo que no se cuenta, por ejemplo, los viajes de menos de 1 kilómetro y los viajes a pie de menos de 10 minutos no se cuentan, porque la mayor parte de los ingenieros consideran que no son importantes para las infraestructuras de transporte, porque ¿para qué? Si no hay que construir nada para que la gente vaya... Bueno, sí, convendría mejorar las aceras quizás, ¿no? Pero no hay que construir... Si vas para atrás, sí. A la página anterior sí sale. ¿De verdad? A ver, sí. ¿Dónde lo has visto? Aquí. ¿Lo estás viendo en el iPad? Sí, sí. ¿Y entonces dónde lo has visto? ¿Voy para atrás? Dale para atrás. A ver. Y ahí... ¿Ahora aquí sí? Sí. Míralo, aquí está. Claro. Qué extraño, ¿no? Y ahora no. Porque estás otra vez en el... Porque estoy otra vez... A ver. Desde ahí sí sale. Desde aquí sí. Sí, míralo, aquí está. Aquí está. Sí, curioso, ¿no? Los vínculos. Sí, mira qué bien, gracias. Mira, bueno, pues entonces aquí en el transporte, lo que cuando vi las estadísticas, identifiqué los huecos, los sesgos, etcétera, vi primero esos viajes que no se contaban. Después vi que había como un paquete muy grande que es los viajes vinculados al empleo y después un montón de cositas pequeñas que eran paseos, ocio, compras, estudio,
otros, que es muy grande, visitas, acompañar a otros, esos son los viajes de acompañamiento, que eso los hacen las mujeres casi siempre, porque eso es llevar a los niños al colegio, llevar a la abuela al médico. Y entonces yo pensé, todos estos viajes que parecen cositas pequeñas sin importancia, son viajes que casi todos los hacen mujeres atendiendo a la familia y a las personas que no se pueden valer por sí mismas. Si a todo eso le ponemos un nombre y decimos la movilidad del cuidado, y lo dibujamos, lo representamos, lo medimos y lo nombramos, estamos identificando toda la movilidad que tiene que ver con las diferencias de género, con la división sexual del trabajo. Es la movilidad del cuidado no remunerado. Y entonces hice esta simulación un poco a ojo de buen cubero, porque esto habría que cambiar las preguntas de las encuestas para medirla bien, pero hice una suposición de que, evidentemente, todos los viajes que son de acompañamiento son viajes de cuidado, porque tú acompañas a alguien que no se puede valer por sí mismo, sino son los viajes de lo que en Estados Unidos llaman las soccer moms, las mamás o taxi que son las madres taxi, porque tienen que llevar a sus niños porque no hay otra manera de ir a los sitios. 2/3 de los viajes de compras, porque hemos visto que la mayor parte de las compras que hacen las mujeres tienen que ver con el mantenimiento de la vida y de la casa. Y 1/3 de los viajes que aparecen como paseos, otros y visitas. Y evidentemente aquí habría que añadir los que no están siquiera contados de a pie y de menos de 1 kilómetro, que no están reportados aquí. Y solo contando esto, y es una estimación conservadora desde mi punto de vista, pues vemos que la cantidad de viajes es casi la misma que los viajes vinculados al empleo. Entonces esto cambia totalmente la visión del transporte, porque de ser el empleo la prioridad única para diseñar los sistemas, las infraestructuras, para gestionar, etcétera, pues vemos que hay otros patrones de movilidad que son típicamente femeninos que ahora están ocultos porque no se ven, ni se cuentan, ni tienen siquiera nombre. Bueno, pues esto lo que cuando además analizamos esto desde el punto de vista del género, vemos que esto es en cuanto a los motivos de los viajes, pero es que además las mujeres son las principales usuarias del transporte público. Porcentajes que oscilan entre los países, las ciudades, pero andan por el 70%. Y además, cuando viajan en coche, hacen viajes más cortos, en un entorno geográfico más próximo, y encadenan viajes. Son viajes de tipo más poligonal, encadenando, y esta es otra cosa que tampoco cuentan las estadísticas, son los viajes encadenados, de voy a no sé qué y de paso hago tal, y de paso recojo no sé qué y de paso, ¿no? Eso tampoco lo cuentan las estadísticas. Salvo, empiezan a contarlas en algunas estadísticas en alguna ciudad alemana, y la encuesta británica lo habla de ello, pero no lo recogen ni los contabiliza los viajes encadenados adecuadamente, ¿no? Entonces, esto pues realmente es un cambio sustancial en la manera de entender, y además nos permite medir lo que es una forma de movilidad que es bastante más sostenible, que es la de las mujeres, porque es bastante menos consumidora de energía que la de los hombres. Bueno, pues yo termino ya, y cualquier cosa que me quieran preguntar, pues estoy a su disposición. ¿Tenéis alguna pregunta para Inés? La verdad es que ha sido interesantísimo los proyectos que realizas, y nunca llegamos a pensar pues eso, que los estudios creemos que son globales y no, se dejan muchas cosas al aire, que no las tienen en cuenta, y por lo general recae cosas que se utilizan las mujeres. Bueno, pues si tienes una pregunta. Hola, buenos días. Quería preguntarle sobre este tema de los estudios, porque venimos aquí, yo por ejemplo no tenía ni idea que esto se hacía, entonces ¿se plantea informar, por ejemplo, en este caso en la Universidad Politécnica, para los ingenieros que luego se van a encargar de hacer estos estudios en empresas o en la administración, lo tengan en cuenta? Porque si no, si esto no se hace llegar a la gente que luego se dedica a hacer esto, estamos en las mismas. Bueno, el objetivo de esta web es que se empiece a saber.
Esto está publicado, el resultado de esta investigación está publicado en un artículo que escribí en el año 2009 en la revista Ciudad y Territorio del Ministerio de Fomento, que después se tradujo al inglés en el 2010 en una publicación que hizo el Ministerio de Fomento durante la presidencia española de la Unión Europea, y ahora va a salir de manera más extensa en un libro en Inglaterra, que es un libro sobre género y urbanismo en Europa, y ahí he escrito un capítulo entero sobre género y transporte, donde ya se explica todo con mayor detalle. Ahora, ¿cómo eso se incorpora a la docencia? Es fundamental, es un tema clave. Debes saber que la ley exige que los estudios universitarios incorporen el género en sus contenidos desde el año 2007, y que la ANECA, que es la Agencia de Verificación de los Títulos Universitarios, tiene la obligación de asegurar que las universidades están incorporando el género adecuadamente en los contenidos de la enseñanza. La Ley de la Ciencia y la Innovación, la Tecnología y la Innovación, que se aprobó el año pasado, tiene un capítulo entero sobre género en la investigación, donde se dice que la investigación debe considerar adecuadamente el análisis de sexo y género en todos sus estadios, desde el principio hasta el final, desde la definición de teorías, métodos, el análisis, etcétera. Bueno, pues ahora hace falta una labor muy importante de concienciación, de información, de formación también, y estamos en ello, o sea, estamos empezando en ello, y este mismo acto pues es una manera de que esto se empiece a saber, pero hace falta avanzar en la incorporación en los contenidos de los planes de estudios, y ahí hay mucho por hacer, y para la próxima, porque ahora esta página es realmente el state of the art. Esto es la frontera del conocimiento en género, ciencias, ingeniería y medicina en el mundo. Y hay esta herramienta, por eso la Comisión Europea lo ha financiado, para que la gente empiece a saber, cómo los investigadores aprendan y sepan estas cosas, porque es cambiar, es hacer conscientes cosas que están implícitas, que uno no se da cuenta porque nunca te lo han enseñado, porque no forma parte del saber, del acervo de saber que se transmiten todavía en las universidades. Bueno, pues eso es lo que ahora tenemos que cambiar. Bueno, adelanto que soy un poco escéptica en estos temas. Me gustaría entender cómo se incorpora, por qué se debe incorporar y cómo se incorpora el género en la enseñanza. Es decir, ¿por qué queremos ser iguales? Si somos una especie distinta, como bien saben los sociólogos, lo que hace falta es formación, que todo el mundo sepa, conozca, pero igualdad. Es como si decimos, la mujer coge menos los transportes, es igual, para mí casi es igual que decir que los canarios no encienden la luz por la noche. No sé, somos distintas, porque tenemos que ser iguales y además creo que no debemos ser iguales. Pero la pregunta es, ¿cómo se incorpora el género en la enseñanza? ¿A qué te refieres, lo de incorporar? Me refiero al contenido de los planes de estudio, a los descriptores de las asignaturas. ¿Qué pinta, qué diferencias en los contenidos de un plan de estudios? Yo estudié aquí en esta escuela, estudié con los chicos, intentamos estudiar con los chicos, las chicas, que no te diferencia, que cuando la gente tiene información y sabe lo que es cada uno, falta formación quizá a todos los niveles, pero esta diferenciación... Bueno, en primer lugar, hay dos temas distintos, ¿no?, que planteas. El primero es si somos iguales o distintos. Somos iguales en unas cosas, distintos en otras. Y lo que sí tenemos es derecho a igualdad de oportunidades y a igualdad de desarrollo vital. Y eso es lo que no se da siempre, Y eso es en lo que las administraciones públicas y los gobiernos tienen la obligación, Esto es obligación constitucional, obligación que viene de Europa, de poner las condiciones para que de no discriminación y de igualdad de oportunidades vitales. Evidentemente somos distintos, pero lo que tenemos es el derecho a las mismas oportunidades, por ejemplo, de desarrollo profesional, que no tenemos las mismas. El hecho de que las mujeres usen menos el vehículo privado, etcétera, o tengan menos acceso al transporte, tiene efectos que han sido estudiados, no da tiempo a explicar aquí, tampoco quiero consumir toda la mañana, pero tiene efectos negativos para las posibilidades de promoción profesional, de acceso al empleo, incluso para la propia capacidad
de hacerse cargo de una familia y al mismo tiempo compatibilizarlo con un empleo. O sea que hay perjuicios que se producen para la vida de las mujeres y esto está estudiado, ¿no? Y además, bueno, insisto, en lo que se trata es en la igualdad de oportunidades y de desarrollo vital y personal. Y después, en cómo se introduce en la enseñanza. Lo que nos está diciendo la investigación científica es que una investigación que no considera adecuadamente el género o el sexo, cuando se trata de temas biológicos, no es una investigación de calidad, porque sus resultados no se aplican adecuadamente o de manera que refleje la realidad de la situación, porque la realidad es que las situaciones vitales de hombres y mujeres son diferentes y la investigación tiene que reconocer eso, para que sus resultados, sin quererlo, sean válidos igualmente para todas las personas. Y esto es muy claro en la investigación biomédica. Hasta hace muy poco tiempo, y todavía sigue siendo práctica bastante habitual, los ensayos clínicos de nuevos fármacos se hacían solo con hombres, con notables perjuicios para la salud de las mujeres. Notables perjuicios para la salud de las mujeres, porque los nuevos fármacos no estaban, y siguen sin estar todavía, en gran medida testados en mujeres. Y biológicamente somos distintos. ¿Y por qué no se hacía? Primero, porque es más barato hacerlo con hombres, porque no hay que duplicar las muestras, y segundo, porque estudiar hombres es mucho más fácil que estudiar mujeres, porque no tienen el ciclo hormonal, entonces a los científicos les complica mucho la vida estudiar a las mujeres porque tienen que considerar muchas más variables, y entonces científicamente no compensa estudiar mujeres porque se tarda mucho más en tener resultados. Por esas razones, hasta ahora, aunque ahora ya afortunadamente la legislación obliga a que los ensayos clínicos se hagan también con mujeres. Muchas gracias. Yo también había apuntado, somos diferentes biológicamente, pero culturalmente queremos tener las mismas oportunidades. Cuando se accede a las empresas, antes de la ley de igualdad, ahora ya está perseguido. Te preguntaba si estabas casada, si querías tener hijos, etcétera, y a los hombres no se les preguntaba. Entonces, bueno, luego si queréis lo dejamos para la mesa de debate.